Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo día de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo. Vamos a comenzar esta programación de hoy presentando una biografía. Qué cosa tan interesante es darnos cuenta de que la biografía sin duda es un género literario, pero que es muy poco cultivado en Venezuela. Hay pocos biógrafos como tal. Jesús Ángel Semprún Parra, que es nuestro escritor homenajeado en esta séptima edición de la feria, ha venido trabajando este perfil de las biografías, primero en el Diccionario General del Zulia, que tiene fichas biográficas, ¿no? Tiene entradas biográficas a mares. De las 7.000 entradas que tiene el diccionario, 5.000 son entradas biográficas. Algunas podrían ser no solamente entradas de diccionario, sino por su complejidad, pensando en las más extensas como Rafael María Baral, como Rafael Urdaneta, que son fichas verdaderamente extensas y que cubren páginas del diccionario. Podrían ser pequeñas biografías como tal, si se trajeran por sí solas. Pero la evolución natural de este género de la literatura, de esta investigación que ha venido desarrollando Jesús, es esta, la creación de ya libros, de trabajos biográficos completos sobre diferentes personajes, ¿no? En el Zulia hemos tenido pocos biógrafos, muchos historiadores, pero pocos biógrafos. Y para ser biógrafo creo que hay que tener... pido disculpas. Salud. Qué pena. Para ser biógrafo hay que tener una cualidad que tiene Jesús Ángel. Pues Jesús comenzó su recorrido en el mundo de los libros en la literatura, como un lector de literatura, un amante de la literatura. Entonces, la biografía mezcla la pasión del historiador con el talento de escritura que tiene el amante de la literatura. Entonces está el rigor de la historia, el hablar de la verdad, el descubrir lo que sucede dentro de la realidad y el interés de que esta realidad sea expresada de una forma amena y sea disfrutable su lectura. Porque si algo tiene una biografía es que no puede ser solamente un esquema de sucesos cronológicos, sino que tiene que ser una especie de intervención o de interpretación del biografiado y su contexto histórico. Entonces, cuando vemos las grandes biografías, no sé, pienso estoy leyendo ahorita a este señor, se me olvidó el nombre, de Stefan Zweig, que escribió una biografía de Casanova. Pues estoy trabajando con Casanova en un proyecto de investigación que cargo. Y la manera en la cual se asume la vida de Casanova es casi novelesca. La manera en la que este escritor, que es un novelista, asume las biografías, hace que uno viva la vida de este personaje con esa naturaleza de narración. Estoy muy contento con este libro de Jesús. Esta es su segunda edición, ampliado, corregido, mejorado, además con un prólogo excelente, que no lo hice yo, lo hizo él. Qué raro, los prólogos excelentes realmente los hago yo. Este libro es la consumación del oficio de Jesús como biógrafo y fue el primero de una serie de biografías que ha estado preparando Jesús Ángel. La siguiente, la que le siguió a este libro, fue Baral, que fue un acercamiento biográfico en tres partes. Primero con el Baral escritor, después con la idea de la bibliografía de Baral y con una cronología rigurosa de la vida de Baral. Es un libro que se llama Baral, también publicado por Sultana del Lago Editores, y estamos esperando, bueno, que Jesús Ángel termine esta engorrosa gestión pública que ha tenido los últimos 4 años para que nos entregue el libro de Yepes, que es el otro gran poeta y que está bastante adelantada esa biografía de Yepes. Pero
tiene que ver con darle sentido y darle rostro, darle contexto, darle raigambre histórica a unos poetas que son muy nombrados en la boca de los políticos que nombran a los poetas, pero no los leen, y que verdaderamente la gente no conoce. Porque la gente habla, por ejemplo, de Udón Pérez, y algunos recordarán que escribió el himno del Estado, y otros dirán mía cuando llora, mía cuando ríe, el bendito y consabido poema de Udón Pérez, que yo no sé si lo escribió Udón Pérez. Pero, ¿qué sabemos realmente de la vida de ese hombre? Cuando empezamos a escarbar en la biografía de ese hombre nos damos cuenta de que, bueno, asesinó a alguien, estuvo preso, era un empleado de un banco, del gobierno, es decir, había un montón de cosas que lo vinculaban con el gomecismo. Analizar el personaje desde su vida. Vázquez, este señor al que le dedican este libro, sucede mucho peor, porque Udón Pérez es el poeta famoso, que todo el mundo dice que es el poeta de la ciudad, pero nadie ha leído, pero todo el mundo lo nombra. Vázquez, al contrario, es un completo desconocido, y es aquí donde viene la curiosidad de Jesús Ángel, porque de Udón Pérez se han escrito 2 o 3 libritos biográficos, de Baral se ha escrito muchísimo, porque es el primer venezolano en la Academia de la Lengua, el primer americano en la Academia de la Lengua Española, porque después de que participó en la independencia, dijo, no, yo realmente soy español, así que acéptenme por aquí, como muchos inmigrantes que se hacen los locos y buscan un abuelo y se olvidan que habían nacido aquí. Un poco así le pasó a Baral, ¿no? Y hay biografías de Baral y estudios de la vida de Baral extensísimos, ¿no? Pero este otro poeta, como Yepes, que también está bastante escondido su vida, de este poeta no había nada. Y Jesús hizo una arqueología de datos, fue hasta referencias, hasta contextos históricos, y fue construyendo el perfil de la vida de Vázquez, que está construido encima de las polémicas que tuvo, se enfrentó con Udón Pérez, que está construido encima de las relaciones socioculturales que pasaban en el momento en el que vivía, y que está construido en base a algunos aportes, por lo menos poéticos y debates poéticos que tuvieron en la prensa regional, porque de resto la vida de Vázquez es una especie de misterio, como si no hubiese dejado huella más que, bueno, el poema que está en la basílica, en el centro religioso más importante del Zulia, de Maracaibo, hay una placa de mármol con un poema de este tipo, y no sabemos quién es, porque lo hemos olvidado, porque los coetáneos no escribieron sobre él, porque hay una fama de nombre, pero no hay algo que le dé contenido a ese nombre. Y este libro viene a llenar ese estanco vacío, ese nombre vacío de nuestra identidad, porque es el problema de la nominación que hacen, y vuelvo a los políticos, porque los políticos nombran a la gente, pero no le ponen contenido. Hablamos de la nacionalidad, pero hablamos de la identidad regional, pero no le damos un contenido real a eso. Son frascos con un nombre, pero sin nada dentro. Entonces, es un inmenso placer tener ya una versión definitiva de esta biografía, y para hablar más sobre esto les dejo al poeta Carlos Emma Pérez, quien ha escrito el prólogo de este libro y que lo leyó a profundidad, y después, bueno, escuchamos a Jesús, que es su autor. Carlos, ese micrófono. Buenos días a todos los que vienen de otras partes, de dentro del país y también de fuera. Muchas gracias por estar aquí, y gracias al movimiento poético en la persona de Luis Peroso Cervantes, su presidente, por continuar realizando este festival de la Feria Independiente de Maracaibo, ya en su 7ª edición. Y es un compromiso, ¿no?
ya es histórico el compromiso con los libros, con los autores, un gran esfuerzo, pero que gracias a los autores el esfuerzo se hace compartido y la carga se lleva mejor. Para mí es muy grato poder presentar este libro escrito por el doctor Jesús Ángel Semprún Parra, a quien conozco desde la década de los 80 del siglo XX, 1984, 1986. Desde esa época nos conocemos, es decir, más de 40 años. Éramos unos jovencitos, ambos, cuando nos conocimos. Y conocí a Jesús precisamente en la brega de la promoción junto al doctor Luis Guillermo Hernández de la literatura llamada zuliana, o de la literatura desde el Zulia. Siempre en esa tarea encomiable de investigar, de estudiar, y lo que ahora encontramos en este libro, que es una suerte de exhumación, un autor exhumado por el trabajo de un perito de la literatura regional, como lo es el doctor Jesús Ángel Semprún Parra, y de un poeta bien curioso, y de Alfonso Vázquez, un poeta que no tuvo una vida de aventuras, no fue un personaje novelesco, más bien fue un poeta tranquilo. Y este poeta era médico, es decir, influenciaba en aquel ambiente de finales del siglo XIX, y se encargaba prácticamente de todo. Eran editores de revistas, escritores, periodistas, médicos, poetas, eran de todo. Eran estos hombres renacentistas que ocurren en las pequeñas comunidades, porque hacen de todo, se encargan, son los hombres orquesta de la cultura, hacen de todo. Cuando yo leo el libro de Alfonso Vázquez, un poeta olvidado, me sorprende la sinceridad del investigador. Él nos dice que no se tiene referencia de la infancia de Alfonso Vázquez. Si lo comparamos, por ejemplo, con Rubén Darío, que se sabe lo que era de niño, lo que hacía de niño, por ejemplo, que se puede reconstruir toda una vida. Y luego Jesús Ángel nos dice que tampoco se tiene información de sus últimos años de vida. Es curioso, porque debería tener una presencia importante, ¿no? Es decir, hay un espacio como de uno, él es una persona que vivió hasta una avanzada edad, que no se conozca esos últimos años, 10, 15 años, desapareció. Y eso llama poderosamente mi imaginación, porque Jesús pudo haber ficcionado tanto esa infancia como su etapa final. Y no lo hace. Lo que sí nos aporta Jesús, y ya lo acotaba Luis Peroso, es todo este fundamento de fuentes dispersas, que él tuvo que hacer un trabajo hemerobibliográfico, revistas, periódicos, y también el investigador se queja, y con razón, de la falta
de las posibilidades de acercarse a unas fuentes para confirmar si lo que se dice es cierto o no. A mí me llamó poderosamente la atención que dentro de la mitología de este personaje, yo leo la biografía como un hecho literario, y como un hecho literario tiene un comportamiento o una conducta ficcional. Personajes que se llevan al cine. La mayoría de las biografías de los grandes personajes, hombres o mujeres, se facilita para llevar al cine o al teatro. Y nos encontramos con esa mitología del personaje de que escribió más de 20.000 sonetos. O sea que algún poeta en la actualidad se le puede ocurrir escribir 21.000 sonetos. Es decir, yo he escrito 21.000 sonetos y se riega la voz. 21.000 sonetos. Imagínense ustedes, ¿no? Y además sonetos de calidad. Y además sonetos que cumplen a cabalidad lo que es la estructura de un soneto. Él se destacó, como lo dice el Esperoso, se destacó como sonetista mariano, sonetos a la Virgen. Tanto, que esto también es interesante, tanto que incluso hubo hasta un papa que lo copió, que apareció el soneto a la Virgen como propiedad del Papa, autoría del Papa, y resulta que no era del Papa, sino que era de Ildefonso Vázquez. Él era en ese sentido como que muy copiado. Incluso aparecían sonetos suyos, pero no con su firma, sino con la firma de otros poetas. El prestigio, ¿no?, que tenía Ildefonso, pero específicamente en el área mariana. Indudablemente que no es un poeta, y eso lo dice Jesús, no es un poeta que haya realizado una propuesta poética significativa, no te preocupes, que haya sido significativa, sino que hizo un trabajo cultural literario como promotor. Por ejemplo, dentro de sus alumnos se cuenta un joven en aquel entonces como Jesús Enrique Lozada, que estamos también en el proceso de exhumación como poeta, que además es uno de los grandes cuentistas de la llamada tendencia del relato fantástico en Venezuela, con un cuento titulado La máquina de la felicidad, y que lo recoge en una antología de literatura del cuento venezolano José Balsa. Y José Balsa le dice, con esa autoridad que tiene José Balsa, le dice que es uno de los grandes pioneros de la cuentística de lo fantástico junto a Julio Garmendia. Entonces este señor, este muchacho, pertenecía al grupo de jóvenes que estaban escuchando permanentemente a Ildefonso Vázquez, que eran admiradores de José Ramón Yepes. Es decir, que había una tradición. A veces a la tradición se le exige renovación, pero de pronto el papel de la tradición es darle una continuidad a esa tradición, y no rupturista, Jesús. Y de pronto aparece el rupturismo o las nuevas estructuras poéticas o los temas o los estilos, después, que no tienen tradición. Que creo que Vázquez es pionero de la conformación de lo que vamos a dar en llamar la literatura zuliana, ¿no?, en el área específica de la poesía. Aunque ellos hicieron periodismo, hicieron política, eso fueron muy versátiles, exactamente, ¿no? Muy al estilo del Renacimiento, no sabemos si del 480 o del 580, pero ellos tenían esas características, porque además eran pocos, no eran muchos, eran poquitos, y entonces entre ellos prácticamente se rozaban. La ciudad les quedaba muy pequeña. Además era una ciudad para la época, y eso se los puede dar Jesús, donde el analfabetismo cumplía una labor importante socialmente. Había un alto nivel de analfabetismo.
La universidad todavía no se había creado, ¿no? Cuando está Ildefonso en su apogeo. Ildefonso además es un personaje curioso porque también tenía, además de poeta, médico, esa relación con el mundo del más allá. Otro personaje curiosísimo, ¿no? Además de que era mariano, dice que fue objeto de un milagro. Cuando se cayó de su mula, que utilizaba para visitar a sus pacientes o a los enfermos. Y Jesús lo dice muy bien acá en el texto. Yo estaba buscando en esta propuesta de biografía de Jesús, esa parte literaria, esa parte que más nos llamara la atención. El otro hito, digamos, en su vida fue la peleita, la disputa que tuvo con Udón Pérez, donde él le pedía a Udón Pérez, como joven poeta, porque Yepes ya era bastante mayor, que se encargara de un proyecto literario que había dejado comenzado, pero esbozado, José Ramón Yepes. Imagínense ustedes, sí que le ha dicho, tú, Udón Pérez, tú, bachiller Udón, no le dijo poeta, le dijo bachiller, ¿no? Ya empezamos mal. Entonces, bachiller Udón Pérez, él siendo doctor, él siendo médico Ildefonso, le dice así, le escribe y le dice, mire, para que tú te encargues de este proyecto que comenzó José Ramón Yepes, que es la Maracaíba. Y entonces está desde que se comienza el origen de la tierra, de esta zona, los mitos, hasta la actualidad. Allí viene la peleita, entonces Udón Pérez le dice que no, que él no va a continuar eso, que a él no le interesa ese asunto, que muy bien, que si él respeta tanto a Yepes, que le dé continuidad a él, que le dé continuidad Ildefonso, pero que él no lo va a hacer. Pero ya el hecho de mandarle una carta donde le dice bachiller Udón Pérez, un poco, pudo haberle puesto poeta Udón Pérez, ¿no? Ahí quiero que hirió, por allí comenzó Jesús, creo, una saeta que hirió profundamente el ego de Udón Pérez, que lo tenía bastante alto. Luis Peroso también habló del himno del Estado Zulia, y quiero decirles que ese himno es un fiasco, porque en realidad no es el himno, es simplemente un fragmento, porque el himno es más largo, es más, es muy largo, y no se canta, solamente se eligió un pedacito nada más, porque en la otra parte del himno, eso sí es verdad que hay que usar un diccionario de mitología y de retórica neoclásica para entenderlo, ¿no? Si este fragmentico casi no se entiende, el resto del himno que no se canta, verdaderamente necesita de una especie de arqueología, de poetología para poderlo entender. Bueno, es curioso porque dice el himno, no, es un fragmentico, es un pedacito nada más, lo que se canta del himno de Udón Pérez. Pero para dirigirme directamente al prólogo, que Jesús me lo solicitó, ¿no? Me puso en un apuro de 43 años, conociendo a Jesús, ¿no? Y siempre, no hay fisura, en el caso de Jesús Ángel Parra, en cuanto a su interés, apasionamiento y sistematización de la literatura en el Zulia. Lastimosamente, solo tenemos que va a recibir ese legado Luis Peroso Cervantes con sus 37 años, porque no hay otra persona. Fíjense ustedes, es decir, cómo defiende una memoria literaria, cómo defiende una producción literaria, cómo la conocen y cómo la han leído. Cómo la han leído, lo digo con admiración, cómo la han leído. No solamente el caso de Luis, ¿no? Y un acercamiento que yo hago de vez en cuando, por pasión también, Jesús. Pero Jesús no tiene fisuras. Ojalá que en cada estado existiera eso. Sería algo maravilloso, porque sí se conforma la real literatura venezolana. La literatura venezolana es completamente desconocida, porque ya no se estudia, no se tiene como asignatura. Por lo tanto, esto de la identidad queda en entredicho, porque qué mejor identidad que la literatura,
más allá del folclorismo del baile, de las maracas y de la arepa, donde hay una profundización a través del lenguaje de la idiosincrasia imaginativa del venezolano traducida en lenguaje escrito. Y creo que es uno de los fundamentos que lleva a Jesús a comprometerse a lo largo de toda su vida con este trabajo. Yo escribí, son 2 paginitas nada más, este prólogo que se titula Contra el olvido, más memoria. La biografía como género literario está nutrida de una serie de recursos expresivos que abarcan desde la narración que mezcla la historia y ficción, así como también del ensayo, por cuya flexibilidad estilística se puede realizar juicios inéditos y valoraciones subjetivas. Esta condición de hibridez convierte a la biografía en un espacio discursivo ideal para la ejercitación plural y, por lo tanto, permite la creación de una escritura adecuada para ganar fácilmente lectores. Lo más interesante de toda biografía es el develamiento de una vida secreta, de lo que es una persona y cómo se va convirtiendo por fuerza de sus acciones y obras en personaje inolvidable y casi de leyenda, incluso en algunos casos al borde de lo mítico. Precisamente Jesús Ángel Semprún Parra conoce bastante bien de las virtudes literarias y expresivas de la biografía, y en tal sentido los pone en práctica en su obra Ildefonso Vázquez, un poeta olvidado, publicación realizada por Sultana del Lago Editores, en su segunda edición, donde demuestra un conocimiento indiscutible del contexto histórico y social, con especial énfasis en lo literario, a través del cual narra la vida y obra de Ildefonso Vázquez, nacido en 1840 y muerto en 1920. Esos 20 años totalmente desconocidos, finales. Jesús Ángel Parra Semprún despliega en este libro todas sus capacidades intelectuales como historiador y cronologista. Una de las grandes tareas es esto del cronologista, porque tiene que nutrirse de mucha información. Él es un especialista en la cronología. En la Universidad del Zulia se realizó una colección de autores zulianos, de varios autores, donde él hizo todas las cronologías de todos los autores que se hicieron antologías, tanto en cuentos, en ensayos, en poesía, y que fue hecha por distintos investigadores que permitieron que Jesús elaborara las cronologías de cada uno de esos escritores que se recogían en esos libros. Sin duda alguna, Jesús Ángel Semprún Parra se impone la dificultosa labor de reconstruir la trayectoria humana y creadora del poeta Ildefonso Vázquez, empleando para ello fuentes directas hemerobibliográficas de difícil consulta, con las cuales reconstruye en términos generales la vida de este poeta considerado uno de los pioneros de la literatura en el Zulia en los últimos 40 años del siglo XIX. Como es típico y esperado en toda biografía, encontramos en esta de Ildefonso Vázquez anécdotas curiosas, como la de la mula. A mí me sorprendió esto de la mula. Al igual que la confrontación de Vázquez y el poeta que ya les comenté, con Odón Pérez, propia de la farándula literaria del gacetillismo, que no era periodismo, sino eran las gacetas que se publicaban, que hacían las veces de lo que va a ser después el periódico, ¿no? Las gacetillas. O esa anécdota casi epopéyica de que Vázquez había escrito más de 20.000 sonetos, imagínense ustedes, de los que no hay constatación firme y objetiva hasta ahora. Toda buena biografía, y esta de Jesús Ángel Semprún Parra no es la excepción,
Posee como un tono narrativo cinematográfico que estimula la lectura y la imaginación, capítulo tras capítulo, para seguir adentrándose y conociendo más de la vida y obra del poeta Ildefonso. El biógrafo Jesús Ángel Semprún Parra logra felizmente construir una especie de funcionalidad histórica que contribuye sin duda a darle sentido y sistematicidad al perfil humano de este poeta romántico llamado Ildefonso Vázquez, considerado como el príncipe del soneto. Es más, la primera antología, Jesús, de literatura venezolana, en la primera antología que se realizó, que la realizó Rojas, Rojas, sí. Rojas, aparece un texto de Vázquez. 1875. 1800, es la primera vez que se hace una compilación y ya Vázquez aparece allí al lado de Andrés Bello, al lado de Baral, ¿no? Aparece Vázquez allí. Ildefonso Vázquez, un poeta olvidado, representa el esfuerzo personal de un investigador sincero y auténtico como es Jesús Ángel Semprún Parra, quien ha dedicado más de 40 años, ya lo dije, a realizar la constante exhumación por vía de las revisiones críticas y estudios parciales y panorámicos del pasado y presente de las obras y autores de la literatura zuliana que, por distintas razones, han quedado enterradas en el olvido más incomprensible. Jesús Ángel Semprún Parra, al biografiar la vida de Ildefonso Vázquez, no hace más que demostrar el compromiso y amor por los valores literarios que él considera relevantes. Jesús Ángel Semprún Parra nos presenta a Ildefonso Vázquez lleno de matices interesantes y de una existencia dedicada a la creación literaria regional y a la formación de las generaciones de escritores que asumirán los destinos de las letras en el Zulia, de impacto nacional. Con este libro, Ildefonso Vázquez, un poeta olvidado, Jesús Ángel Semprún Parra ha logrado que la literatura zuliana salga un poco del olvido y recupere su prestigiosa y luminosa memoria en pleno contexto del siglo XXI, 13 de mayo de 2025. Gracias. Tiene la palabra Jesús Ángel Semprún Parra. Buenos días a todos, saludos afectuosos. Gracias, Carlos, por tus palabras. Ella retrató en gran parte, casi de cuerpo entero, este libro. No hay más nada que decir. Lo demás se lo dejamos a los que quieran, a los que estén interesados en el libro y leerlo. Pero la idea que me motivó a escribir esta biografía es precisamente que Ildefonso Vázquez, siendo uno de los poetas más importantes del siglo XIX zuliano, junto con Baral y Yepes, ustedes ven que las gaitas siempre, y apuesto que los gaiteros no lo han leído nunca, ninguno de los tres, siempre mencionan Vázquez, Yepes y Baral, ¿no? Como símbolos de la zulianidad, ¿no? Y bueno, lo asombroso es que Vázquez ni Yepes tienen una biografía completa, ¿no? Asombroso. Lo que existen son pequeñas semblanzas o microbiografías, donde resaltan pues los libros que ha publicado o alguna generación que perteneció, nada más. Baral existe afortunadamente una biografía muy importante y completa, y no la escribió ningún zuliano, ningún venezolano, la escribió un erudito que estuvo acá en Maracaibo, llamado Agustín Millares Carlos, nacido en Islas Canarias. Vino a establecer aquí en el Zulia los estudios históricos, fundando pues la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia. Eso fue en 1900
59, si no me equivoco. Y bueno, de Yepes, que es el otro importante, existen pequeñas biografías nada más. De tal manera que yo me he abocado pues a investigar sobre Yepes y estoy en esa fase solamente de investigación para emprender la escritura de una biografía. Ojalá pueda hacerlo. Y esta biografía, que tampoco había, digamos, información sobre la vida del poeta, y me dediqué pues a hacer un trabajo de reconstrucción biográfica. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra a través de cartas, a través de los propios poemas del poeta con interés biográfico o autobiográfico, que permiten también la reconstrucción de la vida del escritor, y documentos que conseguí en el antiguo Colegio Nacional de Maracaibo, donde él estudió, es decir, el antecedente de la antigua Universidad del Zulia en 1891, cuando se fundó. Allí hay abundante material sobre los estudios básicos y de bachillerato del poeta y de Alfonso Vázquez, quienes fueron sus maestros, que uno de ellos fue nada más ni nada menos que Manuel Dallino, un médico fundador del Hospital Chiquinquirá. Y bueno, la poesía misma sirvió tanto para reconstruir su biografía, que Carlos mencionaba, por ejemplo, que Vázquez había sido plagiado por un papa. Ese papa es Pío X. Y le atribuyeron en un periódico publicado en el Vaticano un soneto del zuliano nacido en Maracaibo y de Alfonso Vázquez, y todos estaban asombrados. Nadie, por supuesto, le atribuyó al Papa ese soneto, porque ya la gente de Maracaibo, que habían pocos habitantes, que esos pocos habitantes sí le rendían reconocimiento a sus poetas, porque digamos que ante la falta de televisión y radio en el siglo XIX, la gente leía un poco más, aunque habían pocos lectores, pero leían más y se aprendían de memoria esos poemas clásicos, a veces sin entenderlo por los términos clásicos, pero se lo sabían de memoria, ¿no? Porque se entendía que los escritores, los intelectuales, los representaban, curiosamente. Y Ildefonso Vázquez era ese fenómeno, que después lo sustituyó Don Pérez, representaba a la población. Además que los poetas no eran poetas de vitrina tampoco, ellos tenían, como decía Carlos, tenían actividad pública y llegaban hasta ocupar diputaciones, ¿no? Como el caso de Don Pérez. O sea, había una defensa pública de los intereses del Zulia a través de estos organismos legislativos. Entonces, la población decía, ¿cómo es posible que un papa se haya copiado de Alfonso Vázquez? Pero decían eso porque ya todo el mundo conocía, y antes de salir publicado en esa revista del Vaticano, ese poema que era de Alfonso Vázquez, sencillamente. Yo lo comenté ahora. Y alguien del Vaticano, imagínense ustedes, tuvo que desmentir el asunto, diciendo, no, eso no puede ser, eso fue una equivocación, porque el Papa no es poeta. Y bueno, eso fue la comidilla en la ciudad, muy interesante, que hasta como se le llamaba antes a los gobernadores del Zulia, que eran presidentes de Estado, me estoy refiriendo a Manuel, se me escapó el nombre del presidente, muy conocido, bueno, esa es la edad ya.
tuvo que escribir también, se dedicó a escribir sobre las bondades creativas de este gran poeta para aquel entonces, ¿no? En una revista llamada Ecos del Zulia. Allí lo manifiesta. Y bueno, me apoyé también en una generación literaria que se llamó Ecos de la Juventud. Es la primera generación literaria zuliana surgida en 1840 y Ildefonso Vázquez pertenecía como joven poeta a ese grupo literario que era comandado nada menos ni nada más que por José Ramón Yepes. José Ramón Yepes fue el maestro en poesía de Ildefonso Vázquez. Y fíjense que la tríada de poetas más importantes del siglo XIX lo constituyen ellos, Baral, Yepes y Vázquez. Otra fuente que me ayudó mucho fue la fuente de los periódicos, la fuente hemerográfica, de los pocos que se consiguen, porque nosotros tenemos una crisis de archivos. Los archivos están destruidos, los periódicos han desaparecido, porque no tenemos justamente esa vocación archivística ha desaparecido en el zuliano, si es que alguna vez la tuvo. Pero bueno, podemos hacer esta reconstrucción, que es lo que se pudo hacer. Ojalá que alguien consiga más materiales y lo pueda emplear, pero ya podemos ofrecer a nuestros estudiantes y a la cátedra que próximamente se va a crear, que es la cátedra, y lo podemos decir desde ya porque creemos que ya es un hecho, la Cátedra Libre Literatura Zuliana. Y bueno, todos estos materiales van a aportar a esa cátedra y a la enseñanza formal de la literatura zuliana, que no es otro, es el aporte también de una entidad como el Zulia a la literatura, a las letras venezolanas. Lo demás sería contarle la biografía y no lo voy a hacer porque si no, no compran el libro. Sí. Bueno. Gracias, Jesús.